Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito de chismecitos de famosos. Espero que estén súper bien con cafecito en mano o quizás preparándose para una tarde de maratón de series. Hoy prepárense porque la cosa se pone picante. Sí, como lo oyeron en el título, vamos a desentrañar todo el drama que rodea a una de las parejas más queridas, y ahora parece que más explosivas, del mundo del espectáculo, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Será cierto que Italia fue el detonante de su separación? Hubo una furia desatada. ¿Es este el final de un amor que parecía de cuento de hadas? Agárrense que vamos a investigar a fondo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores, chismes confirmados y algunas que otras especulaciones, no se olviden de suscribirse al canal. Sí, a ese botoncito rojo que está por ahí abajo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos lo último y lo mejor del mundo del espectáculo, con la información más fresca y sobre todo con mucho pero mucho cariño. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vamos al grano. Demet y Can. Can y Demet. Sus nombres juntos evocan imágenes de pasión, química arrolladora y para muchos, la pareja perfecta. Su romance en la pantalla en la exitosísima serie Erkenzicus traspasó la barrera de la ficción y se convirtió en una realidad, al menos durante un tiempo. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son lo que parecen. Y detrás de las alfombras rojas, las sonrisas para la prensa y las fotos acarameladas en Instagram, se escondía una tormenta que estaba a punto de estallar. La noticia de su separación cayó como un balde de agua fría para sus fans. Después de todo, eran la encarnación del amor verdadero. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué llevó a esta pareja, que parecía inseparable, a tomar caminos separados? Aquí es donde las teorías empiezan a florecer, como las flores en primavera. Y la teoría que más resuena, la que ha encendido las redes sociales y los titulares de la prensa rosa, es la que involucra a Italia, al temperamento explosivo de Demet y por supuesto, al atractivo innegable de Can. Se dice que la creciente popularidad de Can Yaman en Italia, donde se ha convertido en una verdadera superestrella, fue uno de los factores clave en el distanciamiento de la pareja. Can, con su físico imponente y su carisma arrollador, conquistó el corazón de las italianas. Las revistas italianas lo llenaron de portadas, los programas de televisión lo invitaban sin cesar y las fans lo acosaban para pedirle fotos y autógrafos. Todo este torbellino de atención, aparentemente, no fue del agrado de Demet. Los rumores apuntan a que Demet se sentía insegura y celosa por la cercanía de Can con sus fans italianas. Y no solo eso, sino que también le molestaba la forma en que Can manejaba su carrera en Italia. Al parecer, Demet quería tener más control sobre los proyectos de Can y opinaba que él se estaba dejando llevar demasiado por la ola de fama sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Imaginen la escena, largas conversaciones telefónicas cargadas de tensión, mensajes de texto llenos de reproches y, finalmente, el silencio helador que precede a la tormenta. Pero la cosa no queda ahí. Se rumorea que durante una visita de Demet a Can en Italia, la pareja tuvo una fuerte discusión en un restaurante. Testigos afirman haber escuchado gritos y platos rotos. Drama, drama, drama. Al parecer, Demet confrontó a Can sobre sus celos y su descontento con la forma en que él estaba manejando su carrera. Can, por su parte, se defendió argumentando que él simplemente estaba aprovechando las oportunidades que se le presentaban y que no entendía por qué Demet no lo apoyaba. La discusión, según los testigos, terminó con Demet saliendo furiosa del restaurante y tomando el primer vuelo de regreso a Turquía. De ahí, la leyenda de Demet furiosa. Ahora bien, ¿qué tan cierto es todo esto? Como siempre, hay que tomar estos rumores con pinzas. La prensa rosa tiende a exagerar los hechos y a añadirle su propia salsa picante a la historia. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Las fuentes cercanas a la pareja confirman que sí hubo tensiones y desacuerdos, aunque no se sabe con certeza si la discusión en el restaurante fue tan dramática como se describe. Pero más allá de los celos y las diferencias profesionales, hay otro factor que pudo haber influido en la separación de Demet y Can, sus diferentes personalidades. Demet es conocida por ser una mujer fuerte, independiente y con un carácter explosivo. Can, por su parte, es un hombre más relajado, bohemio y con una actitud despreocupada. Estas diferencias, que al principio pudieron haber sido atractivas, con el tiempo se convirtieron en un motivo de fricción.
Se dice que Demet se sentía frustrada por la falta de ambición de Can y por su tendencia a dejarse llevar por la corriente. Can, a su vez, se sentía asfixiado por el control de Demet y por su necesidad constante de tener todo bajo control. En resumen, dos personalidades fuertes chocando constantemente, como dos trenes a toda velocidad. Y luego, por supuesto, está el tema de la distancia. Mantener una relación a distancia siempre es complicado, especialmente cuando ambos miembros de la pareja tienen agendas apretadas y compromisos profesionales en diferentes países. Las largas horas de vuelo, las diferencias horarias y la falta de tiempo para verse en persona pueden desgastar incluso a la pareja más sólida. En el caso de Demet y Can, la distancia fue un factor determinante. Can pasaba la mayor parte del tiempo en Italia, mientras que Demet vivía en Turquía. Las oportunidades para verse eran escasas y las conversaciones telefónicas no eran suficientes para mantener viva la llama del amor. Poco a poco la distancia se fue interponiendo entre ellos, hasta que finalmente se hizo insalvable. Ahora bien, ¿qué le depara el futuro a Demet y Can? Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Demet ha protagonizado varias series de televisión exitosas y se ha convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Can, por su parte, sigue triunfando en Italia y ha extendido su carrera a otros países, como España y Francia. Aunque su relación amorosa haya llegado a su fin, ambos han demostrado ser profesionales y han mantenido una actitud cordial el uno hacia el otro. Incluso han manifestado su disposición a trabajar juntos en el futuro, si se presenta la oportunidad. ¿Quién sabe? Quizás el destino les tenga reservada una segunda oportunidad. O quizás simplemente decidan seguir caminos separados y encontrar la felicidad en brazos de otras personas. Lo que sí es seguro es que la historia de Demet y Can nos ha dejado una gran lección, que el amor, por más intenso y apasionado que sea, no siempre es suficiente para superar los obstáculos de la vida. Y que a veces es mejor tomar caminos separados y buscar la felicidad por uno mismo. En resumen, hemos analizado a fondo los rumores sobre la separación de Demet Özdemir y Can Yaman, desde los celos y la furia de Demet, hasta el éxito arrollador de Can en Italia y las diferencias de personalidad que pudieron haber influido en su ruptura. Hemos visto cómo la distancia y las agendas apretadas pueden desgastar una relación y cómo, a veces, es mejor seguir caminos separados en busca de la felicidad. Y eso es todo por hoy, mi gente guapa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismecitos jugosos y análisis profundos. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan ustedes de todo este drama. ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Cuéntenme todo. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo chismecito. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, esperen. Que la cosa no termina aquí. No se me vayan todavía. Porque el chismecito de Demet y Can tiene más capas que una cebolla. Y como somos sus chismosos favoritos, vamos a profundizar aún más en este culebrón turco que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Vamos a hablar, por ejemplo, del impacto que tuvo su relación en sus respectivas carreras. Si bien es cierto que Erkencikus fue un trampolín para ambos, catapultándolos a la fama internacional, también es cierto que su romance y posterior ruptura generó una presión mediática enorme. Cada paso que daban, cada palabra que decían, era analizada con lupa. Y eso, mis amores, puede ser agotador. Para Demet, la relación con Can significó un aumento exponencial de su popularidad. De ser una actriz prometedora, pasó a ser una estrella consolidada, con miles de fans en todo el mundo. Pero también tuvo que lidiar con los celos de algunas fans de Can, que no veían con buenos ojos su romance. Y por supuesto con las constantes preguntas de la prensa sobre su relación. Can, por su parte, vio cómo su carrera despegaba a niveles estratosféricos gracias a Erkencikus. Pero su relación con Demet también lo encasilló, de alguna manera, como el novio de. Y eso, para un actor que busca labrarse una carrera seria, puede ser un problema. Además, la atención mediática en su vida personal eclipsaba, a veces, su trabajo como actor. Y hablando de trabajo, vamos a analizar más a fondo la cuestión italiana. Porque sí, es cierto que el éxito de Can en Italia fue un factor importante en su separación.
Pero no se trata solo de celos y de fans enloquecidas. Hay algo más profundo detrás de todo esto. Italia se convirtió en el refugio de Khan, en el lugar donde podía reinventarse y demostrar su valía como actor. Después del éxito arrollador de Erkentzicus, Khan sintió la necesidad de alejarse de la imagen de galán romántico y explorar nuevos horizontes. Y en Italia encontró la oportunidad perfecta para hacerlo. Allí protagonizó Viola come il mare, una serie que le permitió mostrar su versatilidad como actor y consolidar su posición como estrella internacional. Además, en Italia se sintió valorado y respetado por su trabajo, algo que quizás no siempre sintió en Turquía. Pero esta escapada italiana tuvo un costo, su relación con Demet. La distancia, las diferentes prioridades y sí, también los celos, terminaron por dinamitar su romance. Y aunque ambos intentaron mantener la relación a flote, al final fue imposible. Y ahora, mis chismosos, vamos a la pregunta del millón: ¿habrá reconciliación entre Demet y Khan? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe. En el mundo del espectáculo todo puede pasar. Hemos visto a parejas separarse y reconciliarse 1000 veces. Y aunque en este momento parece improbable, no podemos descartar por completo la posibilidad de una segunda oportunidad. Ambos son jóvenes, talentosos y exitosos. Y sobre todo, ambos se quieren, al menos como amigos. Han demostrado ser capaces de dejar atrás sus diferencias y mantener una relación cordial. Y eso en Hollywood es un milagro. Así que, ¿quién sabe? Quizás en el futuro el destino los vuelva a unir. Quizás en algún momento vuelvan a coincidir en un proyecto televisivo o cinematográfico. Y quizás entonces la chispa vuelva a encenderse. Pero mientras tanto debemos conformarnos con seguir sus carreras por separado y disfrutar de sus nuevos proyectos. Demet sigue triunfando en Turquía, protagonizando series y películas de éxito. Y Khan continúa conquistando el corazón de las italianas con su encanto y su talento. Y nosotros, sus fans incondicionales, seguiremos aquí, apoyándolos y deseándoles lo mejor. Porque al final, lo que importa es que ambos sean felices, juntos o separados. Y si en algún momento deciden darnos una sorpresa y reconciliarse, pues nosotros seremos los primeros en celebrarlo. Así que, mis amores, este ha sido nuestro análisis exhaustivo del culebrón de Demet y Khan. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que hayan quedado satisfechos con la información. Recuerden que aquí en su canal favorito siempre les traemos lo último y lo mejor del mundo del espectáculo, con mucho cariño y sobre todo con mucha salsa. Ahora sí, me despido de ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan de todo este drama. ¿Creen que Demet y Khan volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Cuéntenme todo. Y antes de irme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo chismecito. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es la salsa de la vida. Ciao, bellos.